Vamos entonces a comenzar a iniciar nuestra clase. Estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Vamos a ir en nuestras Biblias a Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Vamos a Génesis capítulo 1, Génesis 1, versículo 11 al 13. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. A continuación, Dios descubre lo seco y Dios le llama tierra a lo seco. Dios continúa creando y estableciendo las bases en que la tierra y lo que de ella viene, lo que ella procede, tendrían un ecosistema. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos que habitan en un lugar, viven en un lugar, poseen normas, poseen reglas, y Dios está preparando la tierra. Dios la está preparando. Primero movió el agua. Dios tomó el agua y la colocó en un lugar. Dios mandó a la tierra, a lo seco, que saliera. Y luego Dios continúa preparando la tierra para que allí pudiera tener un equilibrio y para que allí la tierra pudiera tener vida. Y quiero, amados hermanos, que recuerden cómo fue creada la tierra y los demás planetas. Todo fue creado de una forma natural, y todas las sustancias químicas estaban mezcladas. Por eso dice en Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba sin orden y vacía. En Génesis 1, versículo 2, la tierra estaba sin orden. Eso quiere decir que había agua, amoníaco, que es una sustancia peligrosa, había nitrógeno, había, todas las sustancias estaban mezcladas. No podía haber vida en la tierra, como es lo que sucede en los demás planetas del sistema solar. No tienen vida porque todas las sustancias están mezcladas, están sin orden. Nosotros tenemos varios planetas en nuestro sistema solar y esos planetas están sin orden internamente. Tienen mezclado agua, tierra, hielo, amoníaco, ácido, todo está mezclado. Y por eso no hay vida en esos planetas.
Aquí, en nuestro planeta Tierra, Dios, cuando lo creó de forma ordinaria, de forma natural. Todas las sustancias mezcladas. Pero luego continuó ordenando el planeta. El mar estaba en todo el planeta. No se veía tierra. No se veía. Entonces Dios movió las aguas hacia un lugar y llamó a la tierra a que saliera. Y a esa parte seca la llamó tierra. Y a las aguas Dios la llamó mares. Dios le puso nombre. ¿Qué sucedió después? Que el mar, aunque estaba en un lugar y la tierra estaba en otro lugar, no tenían vida. No tenían vida. En el versículo 11, Génesis 1:11, comenzamos a ver que Dios invita, la palabra allí es un verbo que se utiliza Husive, en hebreo, es un verbo, husive, que no es necesariamente una orden, un mandato directo, sino que Dios llama las cosas como invitándoles a que vengan a hacer. Es un llamado de Dios que cuando Dios habla, las cosas suceden. Pero Dios, en este caso, de una manera gentil, a lo que no era, lo llama a hacer. Y lo invita, por ejemplo, a la tierra. Y dijo Dios. Y dijo, es la invitación. Dios invita. Júntense en un lugar las aguas debajo de los cielos. Y a esa invitación, todas las aguas obedecen inmediatamente y se juntan. Versículo 11. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Esa tierra que ya él había sacado a la luz, ahora le invita a que produzca. Tenga pendiente algo, la tierra no daba vida hasta el momento en que Dios le invitó a dar vida. La tierra era inerte o inútil. Algo inútil es algo que no sirve para nada. Es algo que no puede hacer nada. La tierra era inerte o inútil. Falta de vida. La tierra no producía nada hasta el momento en que Dios le invita a hacerlo. La palabra allí, Dios, recuérdese que es la palabra Elohim en hebreo. Elohim. Ese nombre de Dios se repite una y otra vez en Génesis capítulo 1. Porque nos está hablando del Dios Todopoderoso. En otro momento se utiliza, por ejemplo, la palabra Jehová Rafa, que ese nombre significa Jehová sanador. Pero en Génesis 1 no lo utiliza porque no tendría sentido, no tendría lógica hablar de Jehová el que me sana cuando Dios lo que está es creando. Entonces, el uso del nombre Elohim es importante porque hace un énfasis fuerte. Dios es el Todopoderoso. Dios es el fuerte.
Y cuando Él dice la palabra y Él invita a algo, eso acontece, eso sucede inmediatamente. Entonces el nombre Elohim siempre es importante. Se utiliza en Génesis capítulo 1 abundantemente como el Dios grande, inmenso, el Todopoderoso. El Todopoderoso llama a la tierra a producir. Y la palabra produzca, la palabra producir, es la palabra en hebreo daushao, que significa brota, algo que brota. La palabra brotar se utiliza mucho, nos usamos nosotros en español, al hablar de un árbol que empieza a nacer, un árbol que inicia. También esta palabra tiene que ver con lo que nace o algo que empieza a desarrollarse. Cuando un sembrador toma semilla de elote o de maíz y la siembra en la tierra, cae agua del cielo y la semilla comienza a brotar y sale la plantita. La palabra brotar allí es algo que empieza su nacimiento. Entonces Dios dice, empiece a nacer, que brote de la tierra, que la tierra produzca. Le está invitando a la tierra que inicie a nacer hierba, como dice el versículo 11, hierba que den semilla y árboles frutales que den fruto. Esta palabra, daushao, o que brote, en la Biblia King James, es la misma palabra que se utiliza para hablar de la primavera, del spring, de la primavera. Entonces, King James, la Biblia King James está diciendo que en el principio Dios invitó a la tierra a su primavera. Ustedes saben que la primavera es la estación en que empiezan los árboles a tirar las flores. Y los árboles comienzan a tener flores para luego tener frutos. Aquí se está refiriendo, entonces, en Génesis 11, a la primavera de la creación. La tierra tuvo su primera primavera cuando Dios llamó a la tierra a que produjera, a que brotara vegetación y a que tuviera árboles. Dios llamó a la tierra a su primera primavera. La tierra antes no tenía vida. Ahora Dios le da la capacidad de producir vegetación, de producir árboles, y que esa misma vegetación y esos árboles tenían la capacidad de reproducirse, de dar fruto. Quiero que miren, quiero que observen cómo la Biblia inicia diciendo que es Dios. Dios es el que da la capacidad a la tierra para que produzca fruto. Es Dios el que manda a la tierra para que la tierra tenga vida y pueda dar vida. Digo esto porque la tierra sin la acción de Dios, sin el trabajo de Dios, no puede producir absolutamente nada. Nosotros hoy, cuando miramos la tierra y sembramos una semilla, ¡ay, qué bueno! La tierra está produciendo. Nos sorprendemos y pensamos que siempre fue así. Pensamos que la tierra siempre produce. La tierra siempre da fruto.
Pero no siempre fue así. Dios fue que le dio a la tierra. Dios le dio poder a la tierra. Dios le dio la capacidad a la tierra de producir fruto. Fue Dios quien le dio esa capacidad a la tierra. Ha sido Dios. De manera ordinaria, en su estado en que Dios la creó, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba sin orden. La tierra no hacía nada. Las sustancias estaban todas mezcladas. Y quiero que piense en esto. Porque, por ejemplo, yo, cuando voy manejando desde aquí, Juticalpa, a Tegucigalpa, voy observando los árboles y observo la tierra. Hay diferentes tipos de tierra. Hay tierra roja, hay tierra amarilla, hay tierra con piedra. Hay tierra que tú siembras una semilla y esa semilla no se da ahí. Ahora, cuando voy a Tegucigalpa, yo me doy cuenta que hay muchos pinos por todos lados. Oh, la tierra es buena para el pino. El pino, la semilla del pino, cae en la tierra y de forma natural esa tierra produce pino. Pero esa tierra, yo me he dado cuenta que debe de ser preparada, cultivada para que produzca otra cosa. Entonces, amados hermanos, con esto yo quiero resaltar la idea de que la tierra necesita en algún momento la transformación, el cambio que el hombre hace para que pueda producir algún tipo de alimento. No todos los alimentos se producen de forma natural en la tierra. Y quiero que piensen en esto porque en su principio, en su primavera, cuando Dios invitó a la tierra a dar fruto, ella no producía nada. La tierra por sí sola necesita que el hombre o Dios la trabaje para que ella produzca un tipo de fruto. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, vaya conmigo. Génesis 2, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Había una necesidad en Edén de que el hombre cultivara, sembrara, preparara la tierra. Eso significa que la tierra, desde el principio, necesitó la mano de Dios para que produjera vida, pero también la tierra necesita, aún en el día de hoy, que el hombre la trabaje para que produzca un fruto o unos frutos que sean buenos para el comer. Usted deja una tierra sin trabajar y no va a producir elote, no va a producir maíz si usted no lo siembra primero. ¿Qué va a producir la tierra? Hierba. Hierba. Eso es lo que va a producir la tierra. Hierba. Hierba que luego usted va a tener que cortar porque no le sirve de mucho. Entonces, amados hermanos, la tierra necesita que nosotros la trabajemos. Por sí misma la tierra no puede dar la producción de alimentos que el hombre o los animales necesitamos. Por eso quiero que vea esto. La Biblia no promueve la filosofía del naturalismo. La filosofía del naturalismo nos muestra como que la naturaleza es lo único real. La filosofía
que hay ahora una filosofía llamada naturalismo, toma la naturaleza como si fuera Dios. Habla de la naturaleza como si no necesitara la mano de Dios o la mano del hombre para que ésta pueda continuar y desarrollarse y producir lo que ella necesita. La filosofía del naturalismo expresa o rechaza la idea del acto extraordinario de Dios sobre ella. La filosofía del naturalismo dice, Dios no existe, lo único real es la naturaleza, y como comúnmente le llaman, la madre naturaleza. Como si todo viniera de la tierra, como si todo hubiera iniciado en la tierra. Pero lo que yo he dicho hasta ahora es que todo inicia en Dios. Es Dios que separa las aguas y hace que la tierra suba. Es Dios que le da capacidad a la tierra para que pueda producir frutos. Por eso hice el énfasis al principio de que la tierra es inerte, es inútil, sin la mano de Dios. Por eso, amados hermanos, aunque hayan filosofías ateas, filosofías en contra de Dios y de lo que Dios hizo, y esas filosofías parten de una naturaleza que aparentemente lo produce todo. Mira, la tierra produce flores, de la tierra viene todo, como si la tierra fuera el principio de todo, pero no fue así. Dios es el principio de todo. Quiero que tomen ese énfasis, es muy importante. Por eso Génesis 1, vaya allá a Génesis 1, Génesis 1, versículo 3, entonces dijo Dios, no fue la madre naturaleza, fue Dios que dijo. Vaya conmigo a Génesis 1, versículo 4. Y vio Dios. Génesis 1, 5. Y llamó Dios. Génesis 1, 6. Entonces dijo Dios. Génesis 1, 11. Y dijo Dios, produzca la tierra. ¿Quién es el actor? Dios. ¿Quién es el que está trabajando? Dios. Importante eso. La filosofía naturalista dice, no fue Dios, fue la madre naturaleza. Un poder sobrenatural que actúa y con el Big Bang, boom, con la gran explosión, entonces del desorden que había, de la mezcla de sustancia, vino este perfecto orden. Piénselo, de un desorden vino el perfecto orden. Eso es ilógico. No entra en la cabeza humana. Imagínense que yo tomo un rompecabezas, un Scrabble, ¿cómo se llama eso? Hay un juego que es de letras. Hay un juego que usan los niños que es de letra y tú con las letras formas palabras. No es un crucigrama. Es una caja llena de letras sueltas con el alfabeto. Y entonces vamos a formar la palabra casa. En español, C-A-S-A. Y colocamos las letras. Entonces, imagínense que yo tomo todas esas letras así revueltas y las tiro. Y todas esas letras cuando caen forman palabras perfectas. ¿Se puede hacer eso? No, es ilógico.
Es imposible realmente que pueda caer todas esas letras y caigan de forma perfecta, en palabras completas. Solamente por yo tirarlas contra la pared y que caigan en el piso. Entonces, así de imposible es que del desorden, por la madre naturaleza, que era parte del desorden, venga también el orden perfecto, que es lo que tenemos hoy. ¿Recuerdan la clase pasada? El mar gobernaba, llenaba la tierra, y Dios hizo una bóveda, a lo que nosotros llamamos atmósfera, y separó el agua de arriba del agua de abajo. Nosotros estamos ahora en esa parte de esa atmósfera, de esa bóveda, en la primera parte, donde hay oxígeno. Y eso lo vimos la semana pasada. Cómo de un desorden vino una atmósfera que permite que las plantas, los animales y los seres humanos tengamos vida. Queridos hermanos, es posible porque Dios dijo que haya expansión de las aguas sobre la expansión, y también que haya expansión y haya agua debajo de la expansión. Dios lo dijo. De igual manera, la tierra natural que hoy conocemos puede producir vida porque Dios dijo: produzca la tierra. Versículo 11. Por la invitación del Señor, por su mandato, Dios establece las condiciones necesarias para la creación del reino vegetal. Dios dice la tierra produzca, y de esa manera Dios prepara el ambiente, el ecosistema, para que haya un reino vegetal, un reino animal y también para la existencia del hombre. Tres reinos diferentes. Un hábitat, la tierra, donde allí Dios estaba colocando orden. Porque recuerden que estaba la tierra desordenada y Dios le pone orden. Dios establece las condiciones. El mar hacia un lado, la tierra brote, vegetación. Versículo 11. Produzca la tierra vegetación. ¿Qué tipo de vegetación? Hierba que den semilla y árboles frutales. Mire el versículo 11. La tierra comenzó a producir hierba y esa hierba tenía la capacidad de reproducirse a través de semillas. No sé si usted ha visto cómo la hierba del campo, esa hierba mala, esa hierba que se multiplica rápidamente, tiene como unos, creo que se llaman, en botánica le dicen filos, unos palitos allí, que se llenan de bolitas. Esas bolitas son sus semillas. Y cuando el viento sopla, esas semillas salen disparadas por el viento, volando, y caen en la tierra, y eso es lo que produce más vegetación, más hierba. Dios está colocando la base en la tierra del reino animal, porque con la vegetación, con la hierba, los animales se alimentarían. Con la hierba. Dios está colocando la base para la creación del hombre, porque con los árboles que producen su propio fruto, y del fruto, ese fruto tiene semillas, Dios está preparando la alimentación también del hombre a través de los árboles con sus frutos. Es decir, que el hombre que fue creado a imagen de Dios también compartiría el provecho
del alimento de la vegetación y también de los árboles con sus frutos. Todo lo que Dios estaba haciendo traería el alimento a los animales y también al hombre cuando estos fueran creados. Y quiero aclarar aquí que el centro de todo no es la naturaleza, es Dios. El centro de todo es Dios. Y la naturaleza, la tierra, el mar, la vegetación, los árboles, son el acto de creación de Dios para que los propósitos de Dios se cumplan en todo lugar. Dios es el Señor y el soberano de la tierra, del mar, de la vegetación, de toda la naturaleza. Veamos ahora en segundo lugar que Dios establece el orden de los productos como lo conocemos en el día de hoy. A veces la gente pregunta, ¿te has escuchado esta pregunta? ¿Qué fue primero? ¿La semilla o el árbol? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí estamos viendo la respuesta a esas preguntas tan sencillas. Pregunta que un niño debe poder responder. ¿Qué fue primero? Según Génesis 1, versículo 11. ¿La semilla o la hierba? Dios dijo, produzca la tierra hierba. Entonces, ¿qué fue primero? La hierba. Y después de la hierba, la semilla. La hierba produciría semilla. ¿Qué fue primero? ¿El fruto o el árbol? Lo primero fue el árbol. Y dijo Dios, produzca la tierra árboles frutales que den fruto sobre la tierra. La respuesta está muy sencilla. Entonces lo primero fue el árbol y después la semilla. Lo primero fue, el árbol y luego el fruto y luego la semilla. Luego primero fue la hierba y después la semilla. Ese es el orden claro y sencillo que Dios ha hecho para que todo se pueda reproducir conforme a su propósito. La tierra produce hierba. Allí la palabra es saurá. La palabra hierba significa sembrar o concebir. Es decir, allí Dios está llamando a que se produzca aquello que se seguirá sembrando. La palabra hierba en hebreo también significa concebir. Es decir, que produzca la tierra hierba o la que concibe en sí misma, la que produce de sí misma su propia semilla. La tierra debe de producir hierba, pero también debe producir árboles frutales. Ausao, que den. La palabra que den, es decir, hierbas que den semilla. Árboles que den semilla. Esa palabra que den, es decir, que trabajen. Y está utilizando dos palabras diferentes. Dos palabras diferentes. Por ejemplo, en la hierba misma va a desarrollar su propia semilla de sí misma. Va a concebir como en un embarazo. La mujer concibe un bebé dentro de ella misma. Así mismo la hierba produciría la semilla de ella misma, dentro de ella misma. Los árboles frutales, la palabra allí es trabajar o producir. Es decir, que el árbol trabajaría, produciría un fruto y ese fruto tendría la semilla de ese árbol. Hermano, por eso usted ve que de un solo árbol
usted puede sacar cientos de árboles de uno solo, porque ese árbol, él mismo, trabaja o produce su propia semilla. De un solo elote o de una sola mazorca, tú podrías sacar 40, 50 matitas más de elote o de mazorca, de una sola mazorca. Tú tomas cada semillita de allí y la siembras y tendrás un elote por semilla, un maíz por semilla. Igualmente de un árbol de mango. Cuando yo compré mi casa, yo compré 4 mangos y me los fui comiendo. Me los comí y cuando llegué a mi casa, lo primero que hice fue que sembré esas 4 semillas en el terreno de mi casa. Le puse tierra, le eché agua. Y de las 4 semillas, 3 semillas murieron. No produjeron fruto, no produjeron árboles, pero hubo una que sí. Y el árbol creció. Y de ese árbol, ahora yo puedo sacar cientos de árboles más. Eso lo puede hacer una persona, un hombre, una mujer. Puede dar cientos de niños más. Tal vez en el principio con Adán y Eva sí. En el día de hoy, no tantos. Las mujeres hoy en el día de hoy dan 1, 2, 3, 4 hijos. Hace 40 años, 60 años, 80 años, una mujer podía tener hasta 12 hijos. Y me imagino que hace más tiempos atrás, una mujer podía tener mucho más hijos. Poder tener 18 hijos, una sola mujer. Y usted veía a la mujer fuerte, vigorosa, sin ningún problema físico ni mental. ¿Sabe qué significa eso? La capacidad de reproducción de la humanidad se ha ido disminuyendo, debilitando. Las mujeres tienen menos hijos en el día de hoy. Ya sea por la contaminación, puede ser por la mala alimentación. No creo que sea porque sean más modernas. Son más débiles. Eso es lo que quiero decir. La mujer de antes era más fuerte. Tenían más capacidad de tener más hijos. Y eso era una bendición para la familia. Queridos hermanos, aquí vemos que el árbol, los árboles, la vegetación no han perdido la capacidad de reproducción. Y de un solo árbol, de una sola semilla que yo sembré, ahora puedo cosechar 40, 50 mangos en mi casa. Y no una sola vez. En cada temporada, por lo menos 1 o 2 veces al año, yo puedo cosechar mangos, 50 o 60 mangos. Por eso es que usted va a encontrar que siempre habrá mucho fruto en la tierra. Siempre habrá mucha hierba. Esa tontera que están promoviendo algunas instituciones como la ONU, que está diciendo que no va a haber alimento de aquí al 2000, dentro de 50 o 200 años más no va a haber alimento. Es una tontera de lo más grande para meterle miedo a la gente en la cabeza. Si de un árbol yo puedo sacar 100 árboles sembrados por semilla del mismo árbol, ¿por qué se tiene que acabar la tierra? ¿Por qué se tienen que acabar los alimentos? ¿Por qué se tienen que acabar los alimentos? Bueno, la única razón que se acaben los alimentos es que usted sea un perezoso y no siembre. Es la única razón. La pereza de la gente, el pecado de la gente. Pero amado hermano, quiero que piense en esto. Dios establece la forma de reproducción de los vegetales y de los árboles de una manera tal que es prácticamente imposible que no haya vegetación. Es imposible que no haya árboles. Es prácticamente imposible. A menos que el hombre, nosotros, como lo estamos haciendo, aquí por ejemplo en Honduras, estamos cortando 25 manzanas de árboles
y no sembramos ni un árbol. Entonces eso sí puede suceder, que nosotros estemos secando el país y por eso el cambio del clima, el cambio del calor tan inmenso, tan grande que hay aquí, por lo menos aquí en Juticalpa, hay tanto calor como pocos árboles hay. Eso es importante verlo, no por otra razón. Hay poca fuerza en la tierra porque pocos árboles hay. ¿Quién lo ha cortado? El hombre. Entonces, Dios estableció que la reproducción estuviera en la vegetación y en los árboles para que nunca faltara, nunca faltaría vegetación, nunca faltaría alimento para la creación y para los animales, así como para el hombre. En el versículo 12, produjo la tierra vegetación, como Dios lo mandó, y hierbas que dan semillas según su género. Es decir, que ese proceso de la vegetación y de los árboles continuaría. Y quiero que vea que cuando Dios mandó a que la tierra produjera árboles y que produjera vegetación, no había lluvia todavía. No había rocío. Quiere decir esto que no fue por el movimiento, el ciclo natural de la tierra. Eso no existía. No existía la evaporación. No existía el que los árboles respiraran y absorbieran el dióxido de carbono. No existían árboles. Por lo tanto, ese ciclo no existía. Fue Dios, antes de que hubiera lluvia o rocío, que inició este proceso por su palabra. La palabra semilla es sehará en hebreo. La palabra semilla significa hijos, descendientes. Cada vez que usted ve la palabra semilla, piensa en hijos. A eso se está refiriendo. ¿Cuáles son los hijos del elote? Bueno, las semillitas del maíz, esos son los hijos. Los hijos de los mangos, cada mango, esos son los hijos de los mangos. Los hijos de Dante, Aniel y Benecer. Los frutos, esos son los hijos. Entonces esa palabra semilla es eso, descendencia, hijos. Se le da descendencia a los vegetales y a los árboles según su fruto. Y observe que aquí dice el versículo 12, según su género. La palabra allí, género, es especie, meen. Es decir, hay una diversidad de vegetación y de árboles. Había una inmensidad, una cantidad inmensa de diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de planta, de vegetación, de vegetales, de hierba. Cada uno según su especie. Todo, es decir, la vegetación tendrían cientos de especies diferentes, de géneros diferentes, clases diferentes, cada uno según su clase. Es importante notar aquí que los grupos, al hablar de género o de clases, los grupos de organismos vivos pertenecen a una misma especie creada. Si descienden del mismo ancestro, es decir, un árbol, a medida que va pasando el tiempo, no deja de ser árbol. Continúa siendo árbol y sus hijos serán árboles hasta el final. Una hierba tendrá diferentes clases de su tipo, pero sigue siendo una hierba. Y eso no va a cambiar. Digo esto para prepararnos a la siguiente idea, porque muchas veces se habla de la evolución. En la evolución se trata de transmitir la siguiente idea.
Una hierba empieza siendo hierba y la evolución, esa filosofía que tratan de imponer o de enseñar las escuelas, dice que cuando algo era hierba, dejó de ser hierba y se convirtió en animal. Es decir, pasó una serie de procesos y de una hierba verde pequeñita que producía su semilla, ahora es un sapo. Eso no es posible, amado hermano. Lo que es hierba puede tener diferentes tipos de hierba. Hierba verde, hierba roja y hierba amarilla, pero sigue siendo hierba. No hay ningún cambio que transforme su forma y lo haga otra cosa, y la haga otra cosa. Igualmente los árboles. El árbol, aunque son diferentes tipos, como cuando usted va para Tegus, usted ve diferentes tipos de pinos, con hojas diferentes, pero siguen siendo árboles, siguen siendo pinos, no ha cambiado. Aunque pasen cientos de años, seguirá siendo un pino, más viejo, pero pino. Hermano, esto es importante verlo porque se está tratando de enseñar que las cosas pueden ser hoy un árbol de madera y mañana una persona, como si fuera un cambio evolutivo. Cuando, hermano, amado hermano, eso Dios no lo hizo de esa manera. Las cosas, la información genética de cada uno se mantiene. El acervo genético original se mantiene en cada especie. La información se pierde o se conserva, pero no se gana. La información genética de algo se pierde o se conserva, pero no se gana. Cuando me refiero a que se gana, es que un árbol con una estructura genética, los evolucionistas dicen que ganó la capacidad genética del ser humano, que es completamente diferente. Y ahora un árbol puede ser una persona. Y uno se pone a pensar en eso, y esto es algo completamente ilógico, quebrado. No se puede ganar información genética de otro ser. Dios concluye que la vegetación producirá su propia semilla y esa semilla producirá vegetación. Un árbol producirá frutos y ese fruto producirá árboles. No producirá otra cosa. Y produjo la tierra vegetación y hierbas que dan semillas según su género. Y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y así concluye el versículo 3, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros notamos en estos versículos, del versículo 11 al 13, cómo en ese lapso de tiempo, Dios está poco a poco llevando al desarrollo de lo que hoy conocemos como el planeta Tierra, con su orden, desde la tierra seca, el mar separado de la tierra con su vegetación, la tierra con sus árboles, Dios la estableció de esa manera, como hoy la conocemos. La tierra debe ser trabajada para que produzca el alimento necesario. Como Dios tuvo que trabajar y preparar la tierra para que ésta produjera vida. Como usted lo está viendo en el día de hoy, fue como Dios ordenó que se hiciera. Entonces, eso es lo que debe dar nosotros la seguridad de que las cosas van a permanecer conforme al propósito y voluntad de Dios hasta que Cristo venga por segunda vez. Las cosas van a seguir siendo así. ¿Qué tú tienes que estar haciendo ahora entonces con esta información? Aprovechando bien el tiempo, invirtiendo bien. ¿Qué tú debes hacer con la tierra? Hazla producir.
¿Qué tú tienes que hacer con tu terreno? ¿Dejarlo ahí, perdido? No, sé como Dios. Limpia la tierra, prepara la tierra y hazla producir, no a producir sola. Ay, sí, yo tengo un terrenito allí. ¿Y qué tú haces con ese terreno? Siembra limones, siembra elote, siembra, hazlo producir, sé como Dios. No deja la tierra inerte allí, perdida, inútil. Usa la tierra con los propósitos con que el Señor la preparó y la creó, para que haga bien. Y queridos hermanos, creo que esto es importante para nosotros. Aparte de todas esas filosofías que andan por ahí, Dios quiere que nosotros aprovechemos sabiamente nuestro tiempo. Y Dios quiere que hagamos que esa tierra que tenemos produzca beneficios. Usted no puede tener un carro parado ahí dañado. Si usted no lo va a usar, véndalo. Y con ese dinero, inviértalo. Si usted tiene un terreno, póngase a sembrar en el terreno, no sea vago. Invierta, esfuércese, sea valiente. Haga que esa tierra produzca alimento, ya sea para usted o para otras personas. Hermano, cada vez que voy a Comayagua me doy cuenta que hay lugares, hermano, que montañas que la han sembrado, montañas sembrada de elote. Y no que no se pueda hacer nada en una montaña, se puede hacer mucho si usted tiene la disposición de trabajar. La gente puede sembrar, la gente debe de trabajar para producir los frutos que necesita. Dios no apoya la vagancia. Y ya la tierra está ahí, preparada por Dios para que produzca el alimento que usted necesita. Mire el ejemplo de Dios. Dios le dio la capacidad que tú y yo como hombre necesitaríamos en su momento para que esos alimentos lleguen a nuestra boca o lleguen a la boca de otra persona. Hoy en día, amados hermanos, se están talando todas las montañas, todos los árboles de Honduras. Los ríos se van a secar. No va a haber agua dulce, a menos que no sea subterránea. Entonces, hermanos, si no se siembra, si no se trabaja la tierra, el país va a sufrir más hambre de lo que hasta ahora ha sufrido. Y ya está sufriendo mucho. Entonces es importante sembrar, poner la tierra a producir, porque ella está ahí. Cuando no hacemos nada, sino que simplemente cortamos los árboles, la tierra se debilita. Y ahí viene que hay un derrumbe, que la tierra se erosiona, se seca y aumenta la sequía. Yo me sorprendí como hace como 2 o 3 años hubo una sequía aquí que acabó con todo, hasta con los animales. ¿Y cómo nosotros permitimos eso? Oiga bien, somos nosotros que lo estamos permitiendo. Porque el ciclo establecido por Dios aún se mantiene. La tierra debe ser sembrada para que caiga agua. La tierra tiene que ser sembrada para que la parte de arriba de la tierra se mantenga y se pueda sembrar y producir frutos. Y eso tiene que hacerlo el hombre. Ese es el trabajo del hombre. Ya Dios le dio capacidad a la tierra para que produjera fruto. Ahora, si nosotros los hombres no hacemos nuestra parte y pasamos hambre, es nuestra culpa. Ya Dios le ha dado capacidad a la tierra para producir. Que no sea la vagancia y el descuido lo que nos haga pasar hambre. Queridos hermanos, esto es importante porque el desarrollo de la tierra que Dios, la capacidad que Dios le dio a la tierra es para nuestro beneficio. Así que Dios nos permita, hermanos, poder aplicarlo
y usarlo. Vamos, hermanos, a concluir aquí para pasar al receso. Señor y Dios y Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes y bendigas, que tú prosperes tu palabra y que tú nos enseñes a aprovechar la tierra con la cual tú nos has bendecido, una tierra abundante que produce abundancia si nosotros la hacemos producir y la trabajamos. Bendícenos y guíanos, que podamos ser hombres y mujeres diligentes, en el nombre de Jesús. Amén.